Bienvenidos, queridos estudiantes, a una clase más el día de hoy. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es un repaso. Un repaso de lo que hemos estado trabajando en las semanas anteriores. Anteriormente estábamos hablando, recuerdan, sobre el tema del Perú y sus fronteras. Hablábamos principalmente de qué era una frontera, en qué consistía esta conexión del Perú y sus fronteras. Hablábamos de estos tratados limítrofes que tiene nuestro país. Y principalmente decíamos en qué consistía una frontera política. Habíamos dicho que esta frontera política es aquella división social que se puede establecer entre países, este límite, esta línea, donde separa, delimita algunos territorios. Y dentro de estas fronteras nosotros recordábamos que encontrábamos una serie de fronteras. Recuerdan que habíamos dicho unas fronteras naturales y unas fronteras artificiales. Hablar de estas fronteras naturales son aquellas fronteras que son separadas por algunos accidentes geográficos. Fronteras artificiales, encontrábamos algunos datos geográficos, algunas coordenadas. ¿Y cómo las encontrábamos? A través de boyas, murallas, hitos, letreros. Incluso, ¿qué será un hito? Habíamos comentado que este hito son aquellas pirámides que se encuentran establecidas en un lugar determinado. ¿Pero para qué están? Para poder resaltar una serie de datos como nombre del país, fecha, latitud, longitud. Aquí, miren, ¿ve? Frontera natural, artificial. ¿Cómo podemos encontrar estas fronteras? Ríos, cordilleras, lagunas, entre otras. Y estos tratados limítrofes los encontramos con estos países. Con Brasil habíamos dicho que se llama el Tratado del Lar del Río Blanco. Participación de los departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios. Y encontramos una serie de 86 hitos que se estableció en 1909. Tratado con Colombia. Se llamó Tratado Polo Sánchez Bustamante. Participación del departamento Madre de Dios, Puno y Tacna. 100 hitos se encontraron aquí. Con Colombia. El 24 de marzo de 1922. Participación del departamento de Loreto. Se llamó Salomón Lozano y no encontramos la participación de ningún hito establecido aquí. Chile. En 1929, Rada Figueroa, el departamento de Tacna participó aquí. Encontramos una serie de 80 hitos establecidos. Ecuador. También recuerdan que hemos dicho que encontramos un tratado limítrofe con Ecuador, que se da en 1942, el protocolo de Río de Janeiro. Pero luego se modifica en 1998 por la ratificación del protocolo que se le conoce como el Acta de Brasilia. Aquí encontramos a departamentos, Tumbes, el nuestro, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto. Y se encontró una serie de 165 hitos establecidos. También recordamos que anteriormente estábamos hablando de lo que era geopolítica. Incluso lo estábamos relacionando en alguna manera con lo que está sucediendo actualmente. Esta geopolítica, recordemos que es aquella ciencia que se encarga principalmente de ¿qué? ¿Qué es lo que estudia esta ciencia? Es estudiar los factores geográficos en la vida y el proceso evolutivo de los estados. Su objetivo principal de esta ciencia es tomar conocimiento de estos elementos geográficos que poseen los diferentes estados. ¿Pero para qué? Para poder lograr el bienestar y la seguridad de esta nación, de estos territorios, de estos estados. Esta ciencia también pretende cambiar, buscar, fundar una política nacional e internacional. Claro que se va a basar en una serie de características, factores como geográficos, económicos, raciales, culturales, religiosos. Encontramos una serie de definiciones, ¿no? Para Carl Ritter, él afirma que esta geopolítica es una ciencia que la considerando a la geografía como una ciencia del globo viviente, del globo terrestre, estudiando aspectos morales, materiales del mundo para poder prever y orientar el desarrollo de estas naciones. Y claro, dice que tiene influencia de los factores geográficos. Para Federico Raxel también habla sobre esta ciencia.
que establece que las características y condiciones geográficas, y muy especialmente los grandes espacios, desempeñan un papel decisivo en la vida de los estados, y al individuo y a la sociedad humana dependen del lugar en el que viven. También encontramos, según Edgardo Mercado Jarrín, que esta geopolítica es aquella ciencia que se apoya en los hechos históricos, geográficos, sociológicos, ecológicos, estudiando en conjunto la vida y el desarrollo del grupo organizado en este espacio. Para Jack Chill y Philip Kelly, norteamericanos, en su libro Los geopolíticos de Sudamérica, dicen que esta geopolítica es el impacto sobre las políticas de seguridad exterior en ciertas características geográficas, siendo las más importantes la ubicación entre los países, las distancias entre áreas, terreno, clima y recursos. Esta geopolítica tiene una serie de elementos. Hablábamos anteriormente esta realidad nacional. Incluso estábamos relacionándola con la problemática que actualmente tenemos en nuestro gobierno, en nuestro estado. Y es verdad, hablar de esta realidad nacional es enfocarse en buscar cuál es este problema nacional que encontramos. Buscar este problema, identificar esta problemática que se muestra y a través de eso hacer propuestas para dar solución a través de los objetos nacionales. Encontramos un potencial nacional, que son todos estos recursos tangibles e intangibles, naturales, materiales, humanos, espirituales, que está dentro de un Estado y que esto pueden utilizarlo para alcanzar estos objetivos nacionales que se han podido plantear. El poder nacional es aquella capacidad que tiene el Estado para poder mantener los objetivos. Política nacional. La política nacional consiste en formular estos objetivos nacionales en base a estas aspiraciones de interés nacional que se pueden presentar dentro de un territorio, de una nación, de un estado. La geopolítica también presenta una serie de características, de objetivos. Principalmente, su objetivo es la conducción política y político-estratégico del Estado. Esto ayuda para que estas decisiones trascendentales, en las cuales va a intervenir el factor geográfico, para formular una política territorial, permita aprovechar o disminuir las ventajas sobre ventajas. También mejora el Estado, de alguna manera positivamente, las condiciones geográfico-político. Hablamos de las causas. Ayuda a definir las vías de comunicación marítima, aéreas, terrestre, y facilita también a los funcionarios del Estado, que comprende ciudadanos, empresarios, fuerzas armadas, a interactuar, a interrelacionar y comprender a nuestro país. También encontramos que desde un punto de vista geopolítico el Estado está estructurado bajo una serie de conceptos. Fronteras. Estas fronteras son determinadas por el choque de dos heartland, que se afirma también la frontera real de un país comienza donde el heartland está en capacidad de hacer presencia efectiva. Ya hemos hablado en qué consiste este heartland, pero vamos a volverlo a tomar en este momento. El espacio de crecimiento es aquel área geográfica entre el núcleo vital y las fronteras. En él se encuentran lo que es los recursos necesarios para que este núcleo no colapse y pueda mantenerse. El núcleo vital, vamos a ver en qué consiste este núcleo vital. Son aquellas zonas de mayor desarrollo y que poseen la mayor parte de los recursos económicos y humanos de un Estado. Aquí se centra principalmente lo que es la capacidad de decisión política de un Estado, en el cual desde se irradia el poder nacional para ir ganando un espacio de crecimiento. Comunicaciones. Estas comunicaciones son aquellas conexiones, aquellas interrelaciones que unen diversas zonas del territorio entre sí y con otros estados, otorgando al Estado posibilitar una circulación de diversos medios económicos, políticos, militares. Aquí miren, vamos a ver lo que es estos tres términos. Highland. Hablábamos que son las partes más altas de un estado, son las partes más altas de un territorio. Podemos decir que es el Perú y su sistema andino, en el sistema andino. Heartland. Este heartland está constituido por un estado, pero este estado está formado por una serie de poderes.
el poder económico, político, ideológico y el poder militar. Y aquí principalmente consiste en que cualquier país con conciencia geopolítica mantendrá un sano equilibrio entre estos tres poderes, sin ignorar, sin descuidar a ninguno, y claro, tomando cuidado especial, y cuando sea necesario por aquel que se debilite, le pase algo, se ve en algún momento amenazado, buscar una forma para restablecerlo. Hinterland. Este Hinterland es aquel también que se define como un territorio adyacente al Heartland o como un espacio existente entre el Heartland y las fronteras. Hablar de este Hinterland es aquel sentido amplio que se refiere a una zona de influencia de un asentamiento. Geografía económica también habíamos hablado. Recordamos que hablar de esta geografía económica es aquellas relaciones que podemos encontrar entre estos factores físicos y biológicos que van a producir los recursos naturales. Y estos recursos naturales y las condiciones económicas y técnicas para poder determinar esta producción, este transporte, este consumo. El estudio de estas actividades se refiere a la forma de transformar estos recursos naturales en satisfactorios de necesidades que tenemos nosotros. En algún momento vamos a adquirir algún producto para cubrir esta necesidad básica. Su campo de estudio se ubica dentro de la geografía humana, siendo para Pierre George el estudio de las formas de producción y la localización del consumo en los diversos productos en el mundo. También hablar de esta ciencia es conocer cómo viven las personas en relación a esta distribución espacial de los recursos y la producción de bienes y servicios. Esta geografía económica tiene una importancia. Habíamos dicho que esta principalmente se localiza los recursos naturales, las materias primas, muestra los territorios donde abundan estos recursos, esos lugares específicos donde hay gran concentración de estos recursos, proporciona unas indicaciones adecuadas para la explotación de aquellos recursos, busca fuentes de energía, también localiza las principales zonas turísticas. También tiene otros temas de estudio, el desarrollo de los fenómenos de industrialización y globalización, el comercio nacional e internacional, las economías, el transporte y las comunicaciones. Son también temas de estudio de esta geografía económica. Dentro de esta geografía económica habíamos hablado que encontrábamos una serie de actividades que se encuentran desde hace mucho tiempo establecidas dentro de nuestro sistema económico. Encontramos lo que es la agricultura, que sabemos que es aquella actividad humana que consiste en el cuidado, en la combinación de diferentes procedimientos y saberes en el tratamiento de la tierra. Claro, sabiendo que sea una tierra fértil, con el objetivo de producir, de poder obtener una serie de alimentos, de poder obtener verduras, hortalizas, cereales, entre otras, que van a cubrir nuestras necesidades, van a cubrir las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, porque forman parte de nuestra subsistencia básica, forman parte de estos recursos naturales, de estas materias primas que en algún momento vamos a adquirirlas. Esta agricultura presenta una serie de características. Sabemos que la agricultura es aquella actividad agraria que comprende este conjunto de acciones humanas para poder sembrar estos productos. También es una actividad estratégica con base fundamental para el desarrollo autosuficiente y la riqueza de las naciones. Ciencia que estudia la práctica de la agricultura es la agronomía. Es importante esta actividad porque considera como una actividad económica, social y ambiental más esencial para el ser humano. Entonces se le considera muy importante para el ser humano. No provee bienes naturales en forma de alimentos o de materias primas para la industria textil. Estas actividades agrícolas tienen grandes consecuencias ambientales, pues construyen el paisaje y aportan ventajas medioambientales para la conservación del suelo, de la biodiversidad, gracias a la gestión sostenible de estos recursos naturales que encontramos dentro de estas áreas en las cuales se van a plantar, en las cuales se van a sembrar. La ganadería. Sabemos que esta ganadería también forma parte de nuestra economía, que es aquella actividad que consiste en aquella crianza de animales domésticos para el consumo humano. ¿Y qué vamos a obtener aquí? Carne, leche, pieles, miel, lana, entre otras cosas.
Esta ganadería también forma parte de esta economía del sector primario, en el tratamiento, la reproducción de animales para obtener estos productos de gran importancia para el ser humano. Características. Posee un potencial en cuanto a los suelos de pastos, incluso más que la agricultura. Es aquella actividad en la cual encontramos una gran cantidad de especies que van a criar. Está regulada por el Ministerio de Agricultura y algunas instituciones privadas. Importancia. Ha tenido un rol fundamental en la historia humana. Esta misma permite que nuestros antepasados tengan proteínas disponibles para ser consumidas cuando en alguna oportunidad se necesite. Esta actividad ha evolucionado a lo largo de los años. Hablamos de este crecimiento, desarrollo de las especies. Existe una clara tendencia a tecnificar incluso esta actividad económica que alguna vez se consideró un poco de valor agregado. La minería también forma parte de esta geografía económica. Es aquella actividad que sabemos que consiste en aquella extracción de minerales y del sector energético, que se hace referencia a la extracción de combustibles fósiles. Es representada principalmente, sabemos, por esta explotación o extracción de minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo de forma de yacimientos minerales. Características. La minería o actividad minera es una actividad económica que corresponde también al sector primario. Consiste en extraer estos minerales y elementos comercializables del interior de la corteza terrestre. Estos materiales se hallan formando depósitos o yacimientos que se encuentran hace mucho tiempo. Esta extracción minera es una de las principales actividades económicas de gran numerosos países en el mundo. Existen diversas formas de minería, dependiendo del lugar, el elemento que se va a minar, por supuesto, y claro, también de las condiciones en las que se va a extraer. Esta minería es importante porque aporta divisas e impuestos y tributos, crea condiciones para la descentralización, genera servicios de salud, vivienda, educación. Al desarrollarse normalmente en lugares apartados, es difícil el acceso. Se constituye vías de acceso, sistema de comunicación, transporte, de alguna manera buscar algunas formas para poder llegar. Muy bien, entonces esto es lo que estamos trabajando en esta semana. Un repaso, una retroalimentación de lo que hemos estado haciendo anteriormente. Recordemos que a través de Educay se les va a enviar las actividades. Muy bien, me despido, que tengan buen día, gracias por su atención.